no se ve muy bien, pero eso de ahí son los restos de una muralla que llegaba hasta allí, es una camboa. Entonces cuando el mar está con marea alta, los peixes, los pescados y tal, estaban aquí, porque con marea baja se retiraba el agua y quedaban en seco. Entonces bajaban por aquí y los cogían. Lo que hacían los presos, por eso murieron varios, era comer las algas. Tenían que salir tan y comían algas. Yo soy cantero y para mí esto es una pasada. El monasterio de Oya es famoso por ser el único que está al borde del mar. El mar es famoso por el tema de los piratas que luego están fuera, si os parece, y es muy famoso, porque aquí tenían 14.000 metros de plantas medicinales. Era una especie de hospital. Tenía gente que curaba a los hijos de los nobles, de los tal, los traían aquí para que se curasen de afecciones. Alfonso X el Sabio, se dice que pasó aquí 2 años, no tenemos constancia de eso, pero la leyenda dice que pasó aquí dos años, Alfonso X el Sabio, curándose una afección pulmonar. Y aquí pudo aprender el gallego. El profesor solo podía hablar los puntos, no tenía ningún sitio de habla, excepto desde aquí. Y lo más curioso que tiene es que le falta la pieza central, que es la que marca la hora, se la llevaron por el Museo de Pontevedra. En cuero, y tenía unas monedas en la mano y ¿qué más tenía? Era curioso. Medallón. Se ven por algunos sitios, son el yu y las flechas con cantos rodados. Los hicieron subir cantos rodados del mar y aquí están clavados en el suelo el yu y las flechas, que desde arriba se verían de maravilla. Esto forma parte de la fuente que estaba haciendo el gallo con los caballos. Tenía 8 metros de alto. Aquello es la parte de arriba de todo. Luego tenía
subían los caballos encima de esto que veis ahí más grandote. Es impresionante, impresionante. Pero muchísimo. Después tuvo un colegio de jesuitas, cuando se pusieron los jesuitas en Portugal, un colegio de jesuitas portugueses se instaló en el monasterio, se lo alquiló ya a uno de los propietarios privados y se instaló en el monasterio. Después vino la guerra civil y fue cuando fue campo de concentración. Pero ya mucho antes, en 1700 y pico, era el baluarte de defensa que teníamos para la ría de Vigo. Un día en barcos este monasterio, con un montón de cañones allá. Tropas dentro del monasterio que eran clérigos, no eran militares.